Dos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les habla Armando García, director de Radio Nuestra América, desde los Estados Unidos. Está usted escuchando y está viendo el programa Nuestra Entrevista. Este programa se caracteriza por entrevistar a personalidades de Hispanoamérica y nos estamos concentrando en entrevistar a los participantes de la sexta Expo Literaria que se realizará del 7 de octubre al 4 de noviembre. En esta ocasión tengo a un escritor venezolano que radica en Ecuador, que se llama Alfredo Romero. Alfredo Romero, mucho gusto en tenerlo en el programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. No, Excelente. al contrario a Este, usted. Usted es venezolano, vive en Ecuador. ¿Desde cuándo vive en Ecuador? estoy, sí, venezolano, residenciado en Ecuador desde el 2019. Ah, entonces tiene poco, tiene que digamos unos casi 4 años, ¿no? Más o menos Ya cumplí los aproximadamente. 4 años, sí, acá. ¿Ya? ¿Y a qué se dedicaba en Venezuela y qué hace ahorita en estos tiempos? Bueno, en Venezuela era profesor de escuela, profesor de educación física, el área de educación física, Ah, mira, está y interesante. entrenador de fútbol de categorías menores. Pero del balompié, de la pelota redonda, ¿verdad? Es Sí, exacto, el soccer. el Soccer. soccer. Ajá, muy bien. Muy bien. Y llegó a Ecuador y ¿a qué se dedica en Ecuador? Aparte de En escribir. Ecuador aquí en Ecuador tuve que reinventarme desde cero y empezar a hacer cosas que eran ajenas a mí, pero bueno, como todo de una enseñanza siempre ha sido buena. Mira, casi Y, acá la y mayoría de las personas que emigran a otros países tienen que empezar a los países donde llegaron tienen uno que empezar desde cero, se puede decir así, ¿no? sí, bueno, fui uno de esos que me tocó aprender desde cero. Muy bien. Y ya, ahorita, ¿a qué se dedica exactamente? Bueno, ahorita soy vendedor ambulante, lo que llaman acá vendedor ambulante. Ah, muy bien. Es trabajo digno, no hay problema con eso. Claro. ¿Cómo llega usted a ser escritor? Bueno, descubrí la lectura a los 7 años. Mi primer libro leído fue La Isla Misteriosa, Julio Verne. De Me Julio lo Verne, leí sí. unas, Ujú. me lo leí unas 4 o 5 veces porque no tenía otro libro que leer en ese momento. Y a los 8 años escribí mi primer cuento. Nombre Eh, y un- cómo se tituló el cuento a sus 8 años. Uy, a estas alturas recordarlo es ¿Pero lo difícil, no, escribió, no, lo no. escribió o lo publicó? Lo que No, no no, lo escribí. Lo lo escribí escribió. más que todo era para un concurso escolar Ah, mire. de cuarto o quinto grado en ese entonces. Y gracias a Dios resultó ganador, pero la verdad es que de ese tiempo para acá no recuerdo ni el título ni de qué iba el cuento. Pero eso fue mi primero paso. Pero Ya a fue partir de ganador allí, y que recibió un premio, un diploma por parte de las... el premio era 20 puntos en la evaluación, mayor evaluación, Muy 20 bueno puntos. eso. Entonces prácticamente pasó la clase, ¿no? Y gracias a los Sí, puntos. pasé la Entonces, materia que era literatura. a los 8 años de edad. Sí, Literatura a los 8 años está muy sí, ya a partir de adelantado. allí, bueno, Yo me acuerdo que vi literatura hasta la secundaria. Yo nunca vi literatura en primaria. Te dan bueno, los tiempos modernos, yo creo. Ya. en ese entonces era castellano y lengua, algo así, castellano y lengua. Y abarcaba todo lo referente a eso. Lo básico que le enseñaban a uno en cuarto, quinto, sexto grado. Está muy bueno, se me hizo muy interesante esa experiencia. A los 8 años gana un premio de literatura. Y lo único inconveniente que ya no se acuerda el tema. ¿Y no guardó en su casa ese cuento? La verdad que sí lo guardé, no, no, ni idea de dónde puede estar. Entonces no lo consideré algo relevante. Simplemente pidieron a los alumnos que escribieran algo para una evaluación. Lo hice, gané y ya después no sé qué pasó con eso. Ah, Y ya mire. con mayor seriedad, a partir de los 14 15 años, sí me enseñé leyendo más y escribiendo más. O sea, a los 8 años fue como una asignación, ¿no? De la clase Sí, y ya. Y ahí lo dejó.
Por los momentos lo dejé allí, sí, exacto. Y a los Lo dejé en 14, pausa. y a los 14 tuvo el gusanito de ya de meterse más en serio en el Más tema. con la lectura, y después me entró más el gusanito por escribir nuevamente. Y después, ¿qué escribió? Bueno, a partir de ese entonces ya conocí a que considero que es mi autor favorito, Stephen King, Ujú. y empecé a leer todos sus libros, y me fui haciendo la idea y empecé a ver películas de terror, todo lo que de terror de horror, fantasma, paranormal, sobrenatural, me empezó a atraer más. Y empecé a escribir sobre ese tema. Hasta ahora que es mi tema de escritura y de lectura. O sea, todo lo relacionado con lo paranormal. Sí, Es la cuestión de lo terrorífico, lo mundos macabro. paralelos, la vida del más allá, meterse más en la metafísica, ese tipo de temas. Sí, sí. Y de dónde le surgió eso? No me imagino que a los 8 años de edad, pero de cómo se metió usted en la cuestión de lo paranormal, los mediums, o como se le puede llamar en español. ¿Cuáles fueron Bueno, yo creo qué es lo que que le metió? ¿Qué experiencia tuvo en su vida para que le dijera, me voy a meter en esto? bueno, experiencias paranormales, creo que todos hemos tenido alguna vez algo. Y escuchando también cosas de los vecinos, que si, por lo menos en mi caso en mi tierra, que si el Silbón, que si la Llorona, cosas de esas, pues. Y eso me fue como que llamando la atención, empecé a leer al respecto, a investigar, y investigando más, ampliando más el espectro sobre la isla, sobre Venezuela en general. Ahora desde que estoy en Ecuador también leyendo sobre eso. Eso como que me hizo ampliar más la mente y el espectro sobre ese tipo de cultura, por decirlo así. Está muy interesante. ¿Tuvo usted alguna experiencia de ese tipo en su vida que le haya marcado? Eh, Bastante. ¿Puede dar un ejemplo? Mm. Bueno, mi hermana salía con una persona, con un muchacho en ese entonces, hace ya 20 años, 25 años. Ujú. Y él lamentablemente se mató en un accidente automovilístico. Ah, caray. De un grupo de 5 personas que iban, el único que se mató fue él. Él dejó un bebé de 1 añito en ese entonces. Su sobrino. Sí, mi sobrino. Ajá. Y bueno, a partir de la tercera noche, él empezó a aparecerme en mi cuarto. Y me pedía que cuidara a su hijo, Claro. que no dejara que le faltara nada, que cuidara de él, que él siempre iba a estar pendiente. Estuvo apareciéndome durante 7, 8 noches. Ya la última noche se despidió, me dijo que ya era su momento de irse, y hasta ese día lo vi. ¿Se acuerda usted de la película Ghost, o sea, Fantasma, que salió, es una película estadounidense? Tiene el tema Eh, similar. la de, la de Demi Moore. Sí, creo que sí. Sí, sí, la vi. Ah, claro, Estuvo muy interesante esa película, también, muy buena. muy creíble y muy, ¿cómo le puedo decir? Entendible y que realmente puede existir o que realmente ocurre Sí. en la vida de uno. Pero tiene que tener una especie, ¿considera usted que las personas que escriben sobre esto o que ven o que tienen esas experiencias son dones que tienen o son personas que están capacitadas para ello sin saberlo? Bueno, pudieran ser las dos cosas. Mm. Y, Pudieran ser las dos cosas, o puede ser simplemente inspiración, o puede ser un tema que le llame la atención e investiga. eh, Hay mucha gente que cuando toca estos temas piensa que son hechiceros, que son brujos o que son O que están locos. o bueno, aparte de eso, ¿no? De locos todos tenemos un poco, pero Sí, realmente todo ser humano puede tener esa capacidad de detectar mundos paralelos o presencias en nuestras vidas. quizá. De repente hay algunos que lo pueden ver, otros que simplemente lo sienten. Yo tengo un amigo que, siendo más jóvenes, más chicos, cuando murió su papá, cuando murió su tío, yo los veía, yo los escuchaba, ellos hablaban conmigo y le dejaban mensajes a él. Él en ningún momento los vio, los escuchó, él simplemente sentía que había alguien allí, pero no sabía qué era. Ujú. Yo tuve
unos tíos, me acuerdo muy bien, unos tíos, creo que la tía real era la señora, y estaba casada con su esposo, claro, ¿no? Y él era mi tío. Ambos eran mediums, o sea, que podían hablar con espíritus y ese tipo. Y tenían mucha clientela, los iban a ver. ¿Usted se puede considerar que está dentro de ese ramo de poder? No, 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 no. absolutamente. Ok. Porque Una usted, cosa es verlos, sentirlos o escucharlos que te dejan un mensaje y otra cosa es trabajar con eso o con ello para otras personas. eso ya no se mete ahí. No, ¿Por no, alguna no, eso es muy, razón? ya eso es otra, ¿Por religión o por no le interesa? ¿O por qué? no, no, ya eso es otro nivel. Y no quiere incursionar por ese lado. No. Nada más escribir al respecto. A describir una cosa, experimentarlo más allá de otra. Ya está. Ok, la escritura que usted hace son sus propias experiencias de que alguien, presencias que le han hablado o ha escuchado de otros similares a usted. Algunas sí son experiencias mías, experiencias de otras personas que he escuchado, algunas son simplemente imaginación o ¿Qué? basado en algún texto que leo, alguna película, cosas de esas y desarrollo algo en base a eso. Si usted dividiera en un 100%, ¿qué es más lo que usted ha experimentado y lo que no ha experimentado en un promedio? ¿Qué es 60, 50, 40%? 60. 60 más Diría, uno. diría que sí. Ya, ya. ¿Y cuántos libros o cuántos escritos ha tenido para hablar de esos temas? Bueno, publicados hasta los momentos dos. Dos. Lo que tengo sí, archivados, un montón de cuentos y relatos más. Eh, ¿Y qué tanto material tiene como para cuántos libros? Bueno, en cuentos, como para publicar dos o tres libros Muy bien. de entre 150 a 200 páginas. Ujú. Novelas, eh, dos novelas, que de hecho las tengo ya preparadas. Muy bien. Y las ha publicado dos, me digo que tiene publicadas, ¿verdad? Tengo dos libros publicados ¿Y los publicado por su cuenta o a través de la plataforma del Amazon o cualquier otro? a través de Amazon, sí. Pues, ¿y cómo le ha ido en sus ventas ahí, en ese sentido? Bueno, relativamente, vamos a decir que relativamente bien. ¿Sí? Es como una fuente de ingreso adicional a la que usted tiene ahorita, ¿no? Se Sí, puede decir sí, así. Ujú. Muy bien. ayuden algo. ¿A dónde se ve usted de aquí a unos 5 o 10 años aproximadamente? Bueno, literariamente, Como usted, si considera seguir en el campo literario o en el campo de las ventas, ¿dónde se ve usted? no, por supuesto, en el campo literario, pues, arriba, mucho más arriba. Está Sé con que, muchas ventas, muchos más libros publicados, reconocido, conocido en las calles, que imagino que es lo que todo escritor quiere. ujú. Y Que dentro lo vean del... y le Sí. digan a uno, "Oh, ahí viene el terrorífico". Ahí viene el terrorífico. ¿Y piensa usted dar conferencias, que esté dando conferencias sobre estos temas? ¿Podrá contestar las preguntas profundas que el público le puede decir? Que le pueda preguntar, porque a lo mejor si usted lee en sus libros, puede ser, pues este señor sabe mucho con respecto a lo paranormal, quiero que me conteste esta pregunta, que a lo mejor no va relacionadamente con el tema del libro, pero puede ser sobre el tema de algún interés que tenga alguna persona de saber algo de un ser querido que se haya ya ido. Bueno, si conozco sobre el tema y puedo darle una respuesta adecuada a su pregunta, obvio, lo hago. Pero sí se ve como conferencista. Como conferencista, pero en cuanto al aspecto literario, no al aspecto de espiritista o de cosas más sobre paranormal. Pero puede llegar, ¿no? Que lo vean de esa forma, ¿no? En ese sentido. Bueno, Sí, bueno, en ese caso no voy a responder, uno no sabe qué puede pasar de aquí más adelante, así que estamos abiertos a lo que pueda pasar. también uno puede prepararse a esa eventualidad, ¿no? Que le puedan Claro, por preguntar. supuesto. Porque si lee su libro y habla usted de X eh, ser que se le haya platicado a usted, pues a lo mejor van a decir, oiga, yo tengo esta experiencia, ¿a qué se debe?
¿Y qué será? ¿Será real o no será real? Bueno, ya eso es un poquito más. Hay cosas que con el tiempo van cambiando. Sí, claro. Bueno, entonces yo, a lo mejor se va a tener que preparar mucho para ese sentido, ¿no? Yo considero, no sé, yo soy neófito en el tema, pero soy periodista y le pregunto para ver si también a mí me convence en el sentido de, mira, ya, En el aspecto literario sí puedo opinar y hablar bastante de referentes, pero en el aspecto paranormal sobre algo personal ya es un poquito un poquito más complicado. estamos bueno, platícame un Pero poco, sin embargo, si conozco sobre lo que la persona o las personas o el público quiera saber, obviamente le aclararía la duda. muy bien. En el aspecto literario, qué podría decirme? ah, no tanto con lo profundo del tema, sino sobre el tema literario que usted está manejando. ¿Qué me puede platicar más Sobre el terror. sobre el terror? Bueno, oye, hay que saberlo, es un tema bastante extenso y delicado para escribir, porque hay que saber cómo escribir cada línea para atraer al lector y mantenerlo en suspenso hasta la resolución de los posibles conflictos que pueda tener el protagonista y que todo quede bien. Y sin embargo que el lector también vaya con el protagonista y se asuste con el protagonista y se sobresalte y vea lo mismo que ve el protagonista en cada línea, en cada página. ¿Y Esa es usted, la idea de. y usted crea personajes o son personajes que usted ha podido hablar con ellos? Son personajes que creo. ¿Qué cree? No, Sí, no la que mayoría son creados. son creados. Ok, está bien. Sí, porque yo he leído y he visto comentarios de personas que se dedican a este tema de terror e inclusive van a lugares donde supuestamente existen ciertas energías y las detectan y las han hasta grabado y han hecho programas, han hecho series, han hecho ese tipo de cosas. Este, no sé si a usted algún día le interese visitar ciertos lugares donde se supone hay energías o almas perdidas y ese tipo de situaciones. Bueno, ya sí lo he hecho, pero eso es algo más, yo pienso que eso ahorita es más algo comercial que como para atraer público, que realmente centrado en la propia investigación. Sí, sí he asistido, sí he visto, sí he conocido, pero es algo que yo prefiero guardarme para mí, no estarlo exponiendo al público porque pienso que es algo más privado, no de estar publicando todo lo que uno hace o uno vive en ese aspecto o en cualquier aspecto de la vida. Entonces, gran parte de lo que usted hace es temas de terror, pero no que sean tan reales, sino son ficticios, se puede decir, los personajes y la trama. La trama, como le dije antes al principio, la trama sí he escrito algunos cuentos e incluso una novela Ujú. donde he tenido experiencias para hacerla. Y muchos de mis cuentos también tienen situaciones reales y situaciones ficticias. Lo que hay que saber mezclar ambas para que quede una buena trama, Es un una gran arte buena, hacer eso, ¿no? Es una un buena historia. arte es un arte hacer toda esa combinación, ¿no? Lo ficticios con lo real, ¿no? Sí, Es- Está muy bien, es admirable la forma que usted escribe. Muy bien, la gracias. siguiente pregunta que le tengo es, usted va a ser partícipe de la Sexta Expo Literaria. ¿Cuál es el libro que va a presentar en la Sexta? ¿Tiene la portada? Bueno, la tengo en físico, no, la tengo acá en mi teléfono. Ujú. Tengo dos libros, no sé si puedo presentar los dos. Ah, sí, Este es mi, en la Expo Literaria tiene 2 horas, perdón, tiene 1 hora para ok. hacerlos. Ya, ok. Este es mi libro de cuentos, publicado recientemente, no sé si se ¿Cómo puede se, ver ti- allí bien. no, ¿cómo se titula? Perdón. Hay alguien bajo la cama. Ok, Es un libro de cuentos, de cuentos, de terror. de terror. Ujú. Y esta es mi novela, Hotel Hotel de de Miedo. miedo, Hotel de miedo.
Ujú, Y ya que estamos mostrando, le estoy mostrando la portada, este Hotel de Miedo es una experiencia que yo tuve en un hotel donde trabajé y esa novela nació de allí. ujú. No digo más nada. No, está bien, está bien. Hay una, hace tiempo cuando yo era niño leía unos cuentos que eran muy famosos y hablaban sobre las historias de la Nueva España. Y porque en ese tiempo, ya en tiempos de la Inquisición y los tiempos de la colonia y todo eso, había casas muy antiguas que eran abandonadas y se escuchaban pasos, se escuchaban cadenas, lamentos, gritos. Y entonces, pues se ponía uno a leerlos y, como dicen, se le ponía la piel de gallina, ¿no? Sí, se daba hasta miedo, ¿no? E inclusive yo cuando Sí, era niño jugaba y nos metíamos a casas abandonadas, casa abandonada. abandonadas totalmente, y entrabas y era todas sucias, todos escombros por todos lados, y también te daba cierto escalofrío estar ahí, nada más, pero nos metíamos ahí para tener esa experiencia. Y me acuerdo de los cuentos estos que leía y ahorita con las historias que usted me cuenta del hotel, y pues ahí van, ¿no? Ahí se van los temas, ¿no? Bueno, justamente ayer estaba viendo una película española que está basada en una situación real en los años 70 en España, en Madrid, más específicamente. Mm, muy bien. ¿Dónde lo pueden contactar usted en caso de que quieran saber más sobre sus novelas de terror o sobre usted en particular? Bueno, mi número personal, el más 593, que es el código del país, Ujú. 96 946 1281 Muy bien. ¿Y este es en dónde? ¿En Ecuador? en Ecuador. El más 593 96 946 1281. En Instagram aparezco como el Gran Calimán. El Gran Caimán. Calimán, Oh, Calimán. Calimán, ¿sabes? El superhéroe. No, no lo vayan a demandar por usar el nombre Calimán, ¿no? En Facebook, Alfredo Romero. Ah, bueno. Y en TikTok como Alrofer. Ya. ¿Y ha pensado ponerse un seudónimo usted? Uso Alrofer. Arrofer. Así es Sí. como si fuera las abreviaciones de su Mi nombre. nombre y mi nombre y mis dos apellidos. Al, Alfredo Romero al Fernández. Rofer, al Rofer sería su seudónimo. Sí. Y así, así Alfredo, está, así están firmados sus libros también como al Rofer. sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces ahí me lo encuentro. Muy bien, le voy a hacer la última pregunta Dígame. y también le voy a pedir al final también que invite al público para que lo vengan a ver y escuchar en la Sexta Expo Literaria. La última pregunta que le tengo y es la misma que le hago a todos, ya parezco disco rayado, pero se me hace interesante porque eso demuestra, la respuesta de ustedes demuestra la variedad de pensamientos o la diversidad de pensamientos que tiene cada escritor. Viendo al mundo como está, así como está ahorita, y muchos lo consideran que está de cabeza o de patas para arriba, viendo a la humanidad como está, ¿qué mensaje le da al Rofer a la humanidad en los tiempos tan críticos que estamos viviendo todos? Uy. Pues, oye, sería bueno, yo sé que el tiempo siempre va avanzando, pero sería bueno volver a lo antaño, Mm, por lo menos en algunos aspectos, en la educación, en la manera de tratar a las personas, en el tener paciencia y conciencia para hacer las cosas. Pensar muy bien antes de hablar y antes de actuar. Analizar bien lo que se dice, lo que se hace, cómo se actúa. Porque la persona parece que actúa últimamente más por impulso que por raciocinio. Y entonces eso como que lamentablemente nos está hundiendo más cada día. muy bien, perfecto. Ahora invita al público a que venga a la Sexta Expo Literaria cuando ya le den fecha e invita a su público para que lo escuchen y sepan más de sus dos libros. Los invito a todos a que escuchen en la sexta Expo Literaria, el 7 de octubre al 4 de noviembre de 2023, para que escuchen mi información y escuchen sobre mis dos libros.
Hotel de Miedo y Hay alguien bajo la cama, libro de cuentos. Los invito, vengan, escuchen y quedarán interesados. Muy bien, así lo dejamos. Me despido de usted y gracias por participar en el programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América y también que va a participar en la Sexta Expo Literaria auspiciada por la radio y por la Agencia Mundial de Prensa. Al Rofer, un abrazo ¿Sí? virtual desde los Estados Unidos y Igualmente, desde suerte. Ecuador, cálido. Hasta luego. Hasta luego, un placer.